Vamos a invitar a nuestro primer ponente, que es el doctor Francisco Bosques Padilla. Él viene desde la lejana ciudad de Monterrey, se atravesó todo el país para estar con nosotros en Oaxaca. Bienvenido, Paco, y nos va a dar una recordadita de estas cosas estadísticas que se llaman riesgos y momios, su interpretación y cálculo. Gracias, Paco. Gracias, Mariví. Muy buenos días. Es verdaderamente un privilegio venir a la tierra de mi padre. La mitad de mi sangre es oaxaqueña, él es del Istmo, era del Istmo, perdón, de Matías Romero, así es de que con el mayor de los gustos que vengo ocasionalmente a Oaxaca. Agradezco la invitación, Mariví, a esta reunión, a los directores del curso, y sé que tengo 15 minutos, pero como vamos adelantados, igual y me tomo 20. ¿Sí me das permiso? Sí. Ok, vamos a ver entonces. La intención de la charla es presentar a ustedes el origen del concepto de riesgo, cuál es el significado y qué relevancia tiene para nosotros en la medicina. Señalar cuáles son las estrategias que se utilizan en la investigación biomédica como marco conceptual para las charlas que me van a suceder, y precisar las fortalezas y las debilidades que tienen los que llamamos estudios observacionales. Y señalar cuál es el significado de lo que se llama en medicina razón de momios y riesgo relativo, así como la forma en la que se calcula y se interpreta este resultado. Y presentaré al final un par de ejemplos, si lo permite el tiempo, a propósito del uso que tienen estas mediciones en padecimientos digestivos, siendo la mayoría de los que estamos aquí gastroenterólogos o aficionados a la gastroenterología. Esa es la intención. No pretendo hacerles una charla numéricamente abrumadora o aburrida. El concepto de causalidad, o qué es lo que genera una condición, es parte de nuestra vida. El hombre desde siempre ha buscado el porqué de las cosas, como una forma de entender y de abordar el mundo que lo rodeaba. En medicina, uno de los objetivos centrales en el estudio es identificar los factores o los agentes que provocan una enfermedad. El mejor ejemplo lo vemos en las enfermedades de tipo infeccioso. ¿Con qué propósito? Establecer tratamientos y además establecer al final medidas preventivas. Y los que ya tenemos un rato en esta profesión sabemos que curamos muy pocas cosas y que al final lo que queremos es identificarlo y evitarlo. En epidemiología, causalidad se define como el estudio de la relación entre el origen de un padecimiento posterior a la exposición, como puede ser el caso de ingerir un medicamento, y la aparición de un efecto secundario. Estudios de casos y controles. ¿Qué es esto? Los estudios de casos y controles se emplearon empíricamente por un médico inglés, John Snow, en el siglo XIX, durante la investigación de lo que causaba en ese momento una epidemia que devastaba a la ciudad de Londres, el cólera. Comparó los casos, la gente enferma, con gente no enferma, los no casos, en relación a su lugar de residencia y la fuente de agua potable. Solamente como un ejercicio, pónganse ustedes en el escenario de no cultivos, no pruebas de laboratorio, y solamente la relación de enfermos que desarrollaban lo que conocemos como síndrome diarreico por el cólera y la muerte que le causaba. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente, en los años 70 del siglo pasado, un investigador, un matemático, Miettinen, establece el concepto moderno de lo que son estos estudios. Da las bases teóricas que establecen la estrecha relación que existe entre este tipo de diseño y los estudios que mencionaré como estudios de cohorte. ¡Ay, Dios! Un poco de historia. Vamos a ver, ¿por qué no avanza? Ahí está. Esta es la imagen de John Snow. Vean ustedes los años en los cuales él vivió. Fue un médico brillante, un médico inglés, que desde temprana edad se destacó por su agudo sentido de la observación, el razonamiento lógico y la perseverancia. Hay artículos disponibles en el internet de su experiencia como anestesiólogo y posteriormente en epidemiología.
En el tiempo de Snow no se conocía con certeza la causa ni el modo de transmisión del cólera, ni de las enfermedades infecciosas. Existían dos corrientes de pensamiento, la llamada contagionista, entrecomillado, quienes pensaban que el cólera se adquiría por el contacto con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias, y la teoría miasmática. Y en esta se pensaba que ciertas condiciones de la atmósfera, los vientos, transmitían alguna condición que ellos llamaron entonces las miasmas. Snow no se adhería a ninguna de las dos ideas. Preocupado por la elevada mortalidad presente en algunas partes de la ciudad de Londres, y esto lo pueden ustedes ver aquí en el recuadro, los casos se agrupaban en cierto lugar. Observó que estos distritos en la zona sur de Londres concentraban la mayor cantidad de casos en términos absolutos y presentaban una tasa de muerte más alta, muy por encima del resto de la ciudad. 8 por cada 1,000 habitantes versus 2,4 por cada 1,000 habitantes. Una observación que le hizo llevar a un razonamiento o a una suposición. Postuló en el año 1849 la hipótesis de que el cólera se transmitía mediante la ingesta de una materia mórbida. Todavía no se describían los hallazgos de Louis Pasteur, invisible al ojo humano, lo que debería actuar a nivel de sus intestinos, provocando el síndrome diarreico que conocemos como cólera. Esta materia mórbida había de reproducirse y de eliminarse a través de las deposiciones. Finalmente terminaban en el agua del Támesis y la gente al beber el agua se contagiaba. Esta materia mórbida era el círculo vicioso y así fue como relata, y esta es una de las fuentes o tomas de agua alrededor de donde él se encontraba. Al poco tiempo, los experimentos que le hizo Louis Pasteur demostraron que los causantes del cólera eran microorganismos y que ellos estaban presentes en el ambiente. Pasaron 30 años hasta que el doctor Robert Koch aisló y cultivó la bacteria, la materia mórbida a la cual se refería, y finalmente se le dio el crédito que le reconoce la historia de la medicina. Esta historia es el antecedente de lo que después se ha desarrollado en los estudios científicos. Ustedes pueden observar aquí que en ciencia los estudios se pueden dividir en aquellos que observan un fenómeno y aquellos que a voluntad del investigador se les asigna una maniobra de tratamiento. Y en este capítulo de los estudios de observación están los estudios de análisis o analíticos, donde me voy a enfocar a los estudios de casos y de controles. ¿Cuáles son las características de los estudios analíticos? Buscan causa, predicción, métodos de diagnóstico eficientes o enfocar el efecto de un tratamiento. El investigador, el médico, observa la naturaleza y no controla la asignación del tratamiento. Compara un grupo de sujetos, los que están expuestos, con los no expuestos a una condición que se supone es un factor de riesgo y establece las relaciones potenciales de causa y de efecto. Los estudios de casos y controles comienzan con identificar el agente que se supone lo origina, van retrospectivamente, es decir, hacia el pasado, buscando una relación de riesgo. Se seleccionan controles en la misma población, sujetos no enfermos, y se busca si hay diferencias en la proporción de los expuestos o no a esta condición. Esto se establece entonces a través de análisis numérico. Aquí ustedes ven la representación, caso, control, y se busca encontrar una asociación. Tienen ventajas, son efectivos, son útiles y son comparativamente menos caros que otro tipo de investigaciones, pero también tienen desventajas. Es difícil asegurar la comparación de un grupo con el contrario. Hay dificultades para recuperar la información a propósito de la exposición. El tiempo no permite abundar en el punto de lo que se llama sesgo de memoria, sesgo de referencia, una serie de cosas que ocurren en este tipo de investigaciones. Y lo difícil y lo más difícil en estudios de casos y controles no son los casos, son los controles que tenemos que escoger a través de poblaciones múltiples para validar la observación. Tenemos la contraparte, los estudios elegantes de cohorte, que de manera prospectiva, es decir, a partir de hoy y hacia el futuro, buscan si la exposición genera una enfermedad.
A menudo las mediciones de los resultados requieren años, son muy costosos y sí establecen una relación y a esa le llamamos riesgo relativo. Y este es el diseño. Vamos a ver qué pasa en el futuro entre expuestos y no expuestos. Este es un estudio de cohortes. ¿Qué ventajas? Estimar la exposición es por supuesto más sencillo. Tienen un diseño más sólido que los estudios de casos y controles, pero tienen desventajas. Son parciales en la selección de la cohorte, se pueden perder los sujetos en el seguimiento a lo largo de los años, la gente se va de la ciudad, se va del lugar, hay cambios en las características propias del individuo, se requieren años para terminar el estudio y en general son muy caros. Y entonces se la pasa uno siguiendo a este tipo de observaciones en el tiempo y eso representa una inversión generosa. Y viene la parte interesante. ¿Y cómo los analizamos? ¿Cómo se hace el análisis numérico? Por asociación. En relación a la exposición o no, un efecto. La medida de asociación es un indicador epidemiológico que evalúa la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud que se presume como efecto se relaciona a lo que pensamos es el factor causal. Y esto, debido a que estas medidas establecen la fuerza con la cual se encuentra esto asociado, bajo ciertas circunstancias nos van a permitir realizar lo que llamamos en la investigación inferencia. Vamos a partir de esta suposición y considerar como una posible relación a través de una prueba estadística. Esta fuerza de asociación es, dependiendo del valor que obtengamos, más sólida, utilizando la incidencia. Eso quiere decir estudios prospectivos, ya que esto nos permite establecer sin lugar a duda que el evento es posterior a la exposición. Empero, en los estudios en los que no existe suficiente información para calcular la incidencia, como sucede en las encuestas y los estudios de casos y controles, no se puede calcular incidencia. Lo que se obtiene en este tipo de análisis, al comparar la prevalencia, es la razón o tasa de prevalencia, o también se le llama razón de momios. El riesgo relativo es comparar la frecuencia con la que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Y aquí tienen ustedes la numeralia que ustedes van a encontrar en el capítulo que se escribió al respecto. Enfermos y sanos. La tasa de exposición y se dividen en celdillas y el doctor Nogueira platicará un poco más adelante al respecto. Y se calcula considerando la proporción de estos sobre el total de los expuestos y la proporción de estos entre el total de los no expuestos, A sobre A más B, dividido entre C sobre C más D. Y aquí tenemos un ejemplo. Alguien se pregunta si la exposición al tabaco en forma pasiva determina el bajo peso de un bebé. Aquí está la proporción de los que se expusieron, 853, de los cuales 20 fueron de bajo peso, con respecto a 1,620 que no se expusieron y hubo 14 chiquillos de bajo peso. Si esto lo analizamos usando esa fórmula que les muestro acá, el valor que obtienen ustedes es de 2.7, se calcula un intervalo de confianza y se aplica una prueba numérica de proporciones que se llama prueba de Chi cuadrada, que es altamente estadística, y este valor de 2.7 quiere decir lo siguiente: el riesgo relativo, como es una cohorte, es 2.7, quiere decir que la exposición al factor tabaco tiene 2,7 veces más probabilidad de generar niños de bajo peso al nacer. Esa es la manera en la que se interpreta. Ahora veamos la razón de momios. La razón de momios es considerar en el pasado, entre los casos enfermos y los controles, la exposición o no exposición. Vean cómo se acomodan diferentes los valores y el cálculo se hace multiplicando A por D entre B por C. La razón representa cuántas veces más ocurrirá el evento una vez que te has expuesto, comparado con el grupo no expuesto. Y entonces el valor de 1 indica ausencia o no asociación. El valor menor de 1 indica asociación negativa, es decir, que te protege. Y el valor de 1 indica asociación positiva. Entonces ustedes lo van a ver expresado como un valor de más de 1 o menos de 1. Algunos ejemplos.
A propósito de lo que entiendo que es la relación de una bacteria con el cáncer, un ejemplo, y en relación al tratamiento para la enfermedad inflamatoria y el riesgo de infecciones. Este trabajo lo hicimos hace un tiempo, queríamos ver si los casos de cáncer gástrico y un grupo control sin cáncer gástrico tenía ciertos factores relacionados a su genética, y en este grupo tienen ustedes a esta proporción de sujetos, de los cuales esta anormalidad genética fue, en el grupo de casos, considerando todo esto, estadísticamente diferente, como señalo en la conclusión. La herencia proinflamatoria de esta combinación incrementó el riesgo de cáncer 7.6 veces con este intervalo de confianza y con ese valor de P. Pero también encontramos cosas que protegían, que es en esta gráfica, los haplotipos que se llaman HLA. Vean ustedes en la parte inferior cómo el cálculo del riesgo que encontramos aquí fue de 0.13 y este es el intervalo de confianza. O sea, los que nacen con este haplotipo de HLA están protegidos de la ocurrencia del cáncer gástrico. Otro ejemplo es cuando damos tratamientos. Ustedes verán gráficas como esta. ¿Cuántos del placebo se infectaron? ¿Cuántos de los que recibieron un medicamento biológico se infectaron? Proporciones distintas. Parecería que la infección incrementa el riesgo después de la exposición a esa droga, pero a los pacientes les damos una combinación de 1, de 2 o de 3 medicamentos. Esto es un análisis retrospectivo, por eso se pone razón de momios, y un medicamento incrementa el riesgo, pero el intervalo de confianza no rebasa la unidad, es decir, sí, son los medicamentos. 2 aumentan más el riesgo, 3 hasta el infinito. Entonces, parecería que la combinación de medicamentos hace que el sujeto se pueda infectar de manera oportunista, pero luego lo fragmentan específicamente en cuanto al tipo de droga. Los esteroides lo incrementan, vean ustedes 2,2, estos inmunomoduladores también, y el biológico, que es la discusión aquí, también, pero el intervalo de confianza no es significativo. Cuando se encuentran estos resultados retrospectivos es cuando uno dice, vamos a hacerlo de manera prospectiva. Y aquí está la mortalidad relacionada al uso de corticosteroides en 2 escenarios: si los usaron recientemente y actualmente no, o si los siguen usando. Y vean cómo el riesgo de infección aumenta 2,8 o 2,4 con estos intervalos de confianza. Y ya para terminar, en esta diapositiva les muestro cómo deben de presentarse los resultados de acuerdo a la investigación de un registro de 15,000 pacientes prospectivo a propósito de infecciones, que están aquí en esta columna, y a propósito de muerte. Y aquí están las variables del biológico, los inmunomoduladores y los esteroides. Y vean ustedes, ¿me pasa por favor el avanza? Porque le cambiaron acá y ya no se mueve nada. Avance una. Es que le están cambiando aquí a la presentación. Pásenme, avance nada más un poco ahí con el clic. Lo que les quiero enseñar es cómo se observa. Es que empezaron a cambiarle aquí a las presentaciones y se desconfiguró esto. Nada más quiero avanzar para pasar la última barrita, el intervalo de confianza. Diablos. Es la última, doctora Bielsa, me están boicoteando aquí. Es un complot. Es un complot. Qué lástima. Lo que les voy a mostrar, desafortunadamente le empezaron a mover aquí estos caballeros, es que aquí está la unidad y quiero mostrarles el intervalo de confianza de los esteroides y el valor que se obtiene. No, ya se congeló. En donde lo que realmente hace que la gente se muera y se infecte no son los inmunomoduladores, son los esteroides. No, ya no se mueve esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué lástima.